¿Qué tal, amables amigos? Estamos nuevamente compartiendo juntos el estudio de la Sagrada Escritura, siguiendo siempre el consejo del Divino Maestro en el Evangelio de Juan 5:39. Escudriñemos las Escrituras porque en ella encontramos el conocimiento de la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estamos analizando ya por dos temas, este sería el tercero, el último mensaje de misericordia que nuestro Padre Celestial nos envía a esta tierra. En su divina providencia, Dios enfocó este mensaje justamente en la hora final de la historia. Volvamos a leerlo, se encuentra en el Evangelio de Juan, en el libro del Apocalipsis, por supuesto, el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, desde los versos 6 en adelante. Leemos allí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje es universal. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios sabía que iba a ser una hora histórica donde la comunicación iba a ser global, iba a ser masiva. Dice acá que los ángeles estos que ya hemos visto en el tema anterior no están representando a los ángeles celestiales, porque a ellos no se lo comisionó para predicar el Evangelio. Está representando a los hijos de Dios, lleno de la gloria, lleno del poder de Dios, como vamos a analizar en cada uno de los imperativos de este mensaje glorioso, proclamando el último mensaje, el último llamado que Dios hace en la faz de la tierra. Luego vienen los dos otros mensajes que lo vamos a analizar en su momento. Dijimos en los otros temas que para analizar solamente el mensaje del primer ángel vamos a ocupar por lo menos 5 o 6 temas, porque tiene una gloria muy grande. Este mensaje es global y universal, porque el problema del pecado es un problema global y universal. Todos los seres humanos que nacemos en esta tierra, nacemos como pecadores. Por ejemplo, cuando vamos a la carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Roma, allí en el capítulo 6 de la carta a los romanos, nosotros leemos los siguientes pasajes de la Sagrada Escritura. Vamos a ir primero al capítulo 5, el verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, Adán, nuestro primer padre, nuestra primera madre, Eva, a quienes Dios lo hizo depositario de la gloria eterna, sin embargo ellos pecaron. Y desde ese momento todos los seres humanos nacemos tristemente como pecadores. Pero dice el verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, así como por Adán todos morimos, por medio de Jesucristo todos podemos alcanzar ahora la redención eterna. Por eso es el Evangelio eterno. Ya lo explicamos en los temas anteriores. ¿Por qué se le llama Evangelio eterno? Porque proviene del eterno Dios y porque proviene del amor eterno que Él nos tuvo. Con amor eterno te he amado, dicen las Escrituras en el libro de Jeremías, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que por lo tanto, mis queridos amigos, este mensaje es global. Ahora miren, este mensaje, por supuesto, tiene que llegar a su fin. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, cuando Él está explicando justamente las señales precursoras de su segunda venida, allí menciona guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos y todos los fenómenos que estamos viendo, el capítulo 24 y verso 14 leemos lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que por lo tanto el evangelio tiene que trascender toda frontera, toda tribu, toda nación, toda lengua, cuando el Señor
en su omnisciencia vea que ya no hay más oportunidad para nadie, que los que han recibido la misericordia de Él la han aceptado y los que la han rechazado se pierden, entonces vendrá el fin. Jesús viene en gloria y majestad. Ahora bien, acá en el mensaje, si nosotros notamos, hay 3 imperativos, 3 órdenes. El Evangelio dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a analizar en este tema solamente el aspecto del temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Por supuesto que la palabra temor, normalmente como la entendemos nosotros, se está refiriendo a algo de miedo, a algo que nos causa vértigo y demás, pero no es así. El temor a Dios, vamos a analizarlo en las Escrituras, el significado profundo realmente que encierra. Significa reverencia, respeto, reconocimiento, aceptación, obediencia. Todo eso abarca la palabra temor. Vamos a ver, por ejemplo, en Salmo capítulo 25, vamos a leer allí el verso 12 primeramente y luego el verso 14. Libro de Salmo, capítulo 25, el verso 12 y el 14. Dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Miren, el hombre que teme a Jehová, la persona que teme a Jehová, Dios le enseñará el camino que debe escoger. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, si nosotros leemos en Proverbios 14, verso 12, dice allí que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. O sea, Dios entonces endereza el camino, nos muestra el camino. El hombre piensa su camino, dice otra parte de la Escritura, pero Dios endereza sus veredas. El que le teme a Dios, dice acá que Él enseñará el camino que ha de escoger. ¿Qué más sigue diciendo? Gozará él de bienestar y su descendencia, dice, heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ello hará conocer su pacto. Miren qué hermoso. Aquellos que temen a Dios van a tener una comunión íntima con Dios. O sea que el temor a Dios desvanece el miedo que es destructivo, ¿verdad? Y nos conduce en ese temor de reverencia y de respeto a una íntima comunión con Dios. ¡Qué hermoso! La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ello hará conocer, dice, su pacto. O sea, los planes y propósitos de Dios y todo el glorioso plan será comprendido y entendido por aquellos que tememos a Dios en este contexto. Proverbios, el capítulo 1 y el verso 7, allí nos dice también algo muy interesante. Leemos: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¡Qué interesante! El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo anoté acá algo muy interesante que encontré una vez en un libro. Una persona que analizaba esto dijo algo muy acertado. Se los voy a leer. Dice: la sabiduría se distingue del conocimiento en que la sabiduría atañe al carácter y a la conducta, en tanto que conocimiento o ciencia se refiere principalmente a la cultura intelectual. El conocimiento puede ser solo una acumulación de hechos inconexos, o sea que no tiene, ¿verdad?, relación con lo demás, sin capacidad de aplicarlo a la vida práctica. Puede ser un conocimiento, pero no se lo aplica en la vida práctica. En cambio, la sabiduría es la facultad que permite aplicar los hechos en la vida práctica. Los diversos aspectos de la sabiduría corresponden con las características del que está a la altura de las normas de Dios. Miren qué interesante. El que tiene la verdadera sabiduría refleja los requerimientos de Dios en cada pensamiento y acto, porque Dios es el que da la sabiduría. Correcto. La sabiduría viene de parte de Dios. Acá mismo en Proverbio, el capítulo 2, versos 6 y 7, leemos:
Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Miren, el temor de Jehová todo lo que abarca. Él da la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y fíjense en el capítulo 8 ahora también y el verso 13 de acá del mismo libro de Proverbios, leemos lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal camino, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y qué es el mal? El mal es lo opuesto del bien, desde luego. Pero ¿cómo sabemos qué es malo? Las Sagradas Escrituras nos revelan qué es malo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los cristianos de Roma, en el capítulo 7 y verso 7, les dice, pero tampoco le dice, yo conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, por medio de la ley de Dios es el conocimiento del mal. Si nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, allí leemos, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sí, amigo. O sea, el temor de Jehová es aborrecer el mal, es aborrecer la desobediencia a los mandamientos de Dios que nos enseña a conducirnos como verdadero hijo de Dios. Por otro lado, ¿qué imparte ese temor en la vida de la persona? Proverbios también, capítulo 14, verso 26 y 27 leemos, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Miren qué hermoso. Dios provee de bendición a aquellos que le temen y hay confianza, una dependencia tremenda de confianza entre Dios y su criatura. Dice, y esperanza, dice, tendrán sus hijos. El temor de Jehová, vuelve a repetir, es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué significa esto? Dice que el temor de Jehová es manantial de vida. Manantial de vida. Amigos, ¿qué es la vida? La vida es algo que solamente proviene del autor de la vida. Dios da vida a todas las cosas. Pero esta vida que tenemos ahora es muy efímera, es muy chiquitita, es muy corta. Los 70, 80 años que podamos vivir, o un poco más en algunos casos, es un soplo, dice la Sagrada Escritura. Cuando Jesús vino, dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y por qué? Por eso dice acá que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarnos de los lazos de la muerte. ¿Por qué? ¿Acaso no vamos a morir? Bueno, la muerte física sí la vamos a tener, porque eso es la consecuencia del pecado. Pero el Señor dice que el que ha creído en Él ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque no sufrirá daño en la muerte segunda, en la destrucción total y definitiva. ¿Recuerdan cuando Jesús vino a resucitar a Lázaro? Lázaro había muerto físicamente. Jesús le dice ahí en el Evangelio de Juan, ustedes pueden leer el capítulo 11, a los apóstoles, Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y ellos le dijeron, Señor, si duerme despertará. Jesús hablaba de la muerte y ellos pensaban que hablaba del sueño. Y Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 11, por ejemplo, que le estoy mencionando, que ustedes pueden leerlo en todos sus detalles. Sin embargo, comparto con ustedes los versículos 11, primeramente, San Juan, el capítulo 11, dice allí el versículo 25, le dijo Jesús a su hermana Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermoso. El verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, qué hermoso que es ese pensamiento que hemos leído de Proverbio 14, ¿verdad? Que el temor de Jehová es manantial de vida. Sí, mis amigos, el que teme a Dios, por eso el último mensaje dice, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, porque Dios quiere que nosotros vivamos para finalmente tener el manantial de vida, o sea, la vida eterna. ¿Qué más leemos acá en la carta a los Proverbios? Hay varios pasajes realmente interesantes que el Señor nos está mostrando. Por ejemplo, el capítulo 15 y el verso 33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. El temor de Jehová
enseñanza de sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Fíjense en cuántos detalles hermosos para ver por qué Dios nos pide que le temamos. Y dice, y la honra precede a la humildad. Mis amigos, todos nosotros por naturaleza tenemos el ego inflado, pero por la gracia de Cristo Jesús, por el amor redentor de Él, Dios quiere que aprendamos a humillarnos. En la Biblia dice, en el libro de Santiago, el capítulo 4 y el verso 6, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si nosotros vamos a Isaías, el capítulo 57, por ejemplo, y el verso 15 de Isaías, ahí nosotros vemos algo interesante, con quién realmente Dios habita y con quién mora Él. Dice la palabra de Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Sí, amigo, el temor a Jehová es aprender a ser humilde, y entonces nuestro corazón rebosa de la comunión con Dios, porque dice que Él habita la eternidad y habita con aquellos que son mansos, con aquellos que son humildes, con aquellos que están dispuestos a reconocer su divina voluntad. ¿Qué nos pide Dios? Deuteronomio, el capítulo 10, el versículo 12 en adelante, fíjense en las palabras de él. Dice allí, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Le hago una aclaración acá. Cuando Dios le está hablando a Israel, por supuesto en aquel entonces le hablaba a la nación de Israel, a quien él escogió para ser la mensajera en todo el mundo conocido de aquel entonces. Pero la palabra de Dios ya en el Nuevo Testamento habla de los israelitas espirituales. La palabra Israel es un nombre que Dios le cambió a Jacob. La palabra Jacob significaba suplantador, y Dios le cambia por Israel cuando él tiene una experiencia con Dios, ha luchado con Dios y ha vencido. Y entonces todos aquellos que luchan con Dios para perseverar en la verdad, para recibir de él la bendición, Dios les llama israelita espiritual. Y eso lo dice el apóstol Pablo en las cartas que él escribe a los romanos, a los gálatas. No es israelita, dice, el que es según la carne o el linaje, sino el que es según la promesa. Así que por lo tanto Dios está hablando acá a todo hijo de Dios fiel. ¿Y qué le dice? Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ame y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren qué hermoso. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? ¿Cuál es el primer mandamiento? Está refiriéndose a los 4 primeros de la tabla, de la primera tabla. Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Y qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda su fuerza y con toda tu alma. Acá mismo en la carta que escribe Pablo en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5 y el verso 29, leemos lo siguiente: ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Qué tal? ¿Qué dice Dios? ¿Quién diera que me temiese? O sea, que me amaran, dice Dios, porque el temor a Dios es amor, es confianza en Él, es dependencia de Él, es comunión con Él, es acercarnos al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Ese es el temor, que echa fuera el temor de miedo, es el temor de respeto y de reverencia. Y dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, no lo que nos convenga? Hay personas que guardan solamente unos cuantos mandamientos. Cuando estudiamos el mensaje de los otros 2 ángeles, si alguno adora a la bestia y a su imagen, él beberá del vino de la ira de Dios. Vamos a ver que esos poderes han anulado 2 de los sagrados mandamientos. Mis amigos, en Éxodo capítulo 20, en toda la Biblia están los 10 mandamientos, como Dios lo escribió en tablas de piedra. Y los 2 más grandes, el segundo y el cuarto, han sido anulados. No aparecen en los catecismos romanos. ¿Qué dice el segundo mandamiento de la ley de Dios? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, no la honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre sus hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese mandamiento no aparece.
En los temas 16 y 17 de esta serie, yo explico ese mandamiento en toda la amplitud, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sí, mis amigos. Y el cuarto mandamiento, que está en el centro de la ley, es el más grande de todo. El que comienza diciendo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu criado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Está hablando del 7º día, que corresponde al día sábado. Sí, mis amigos, todo eso nos está pidiendo Dios. ¿Quién diera que me temieran y guardaran todos los días mis mandamientos? Por otro lado, ¿cómo experimenta Dios el gozo de aquellos que le temen a Él? Salmo 147, el versículo 11, leemos allí nosotros lo siguiente. Dice la palabra de Dios, Salmo 147, el verso 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Miren qué hermoso, que Dios, cuando nosotros le tememos, dice que se complace Jehová en los que le temen, que perfecciona en nosotros ese temor a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, el versículo 1, allí habla el apóstol Pablo y les dice lo siguiente: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, nuestra carne, hermano, es pecaminosa. Nosotros tenemos una inclinación y propensión hacia el pecado en las distintas formas que se manifiesta el pecado en esta tierra: vanidad, orgullo, soberbia, criminalidad, quedarse con lo ajeno, homosexualidad y cuantos otros pecados que arruinan la vida. Pero, mis amigos queridos, fíjense en lo que dice acá: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, mi amigo, cuando le tememos a Dios, perfeccionamos la santidad en su temor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 en adelante. Fíjense en cuánto abarca todo esto. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nosotros aguardamos la venida de Jesús. Por eso el último mensaje es que temamos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dice acá que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Hermano, los seres humanos han querido dividir estas cosas. No, Señor, somos un ser indivisible. Espíritu, alma y cuerpo está hablando de todo el ser. Cuando estudiamos en la Biblia lo que es espíritu, está hablando de la facultad superior del hombre, la inteligencia, el raciocinio, la autodeterminación, todo aquello que Dios nos concedió, seres autoconscientes que le amamos, que respetamos. Y cuando habla del alma, está hablando de todo lo que es emocional y sentimientos, nuestras emociones, todo aquello. Y cuando habla del cuerpo, habla del soma. ¿Cómo tenemos que cuidarlo al cuerpo? ¿En qué santidad? En no andar haciendo cosas indebidas, pecados prohibidos, o tomando sustancias nocivas y degradantes de nuestro cuerpo, cuidándola la salud a través de la nutrición y la alimentación. Esos son los valores que le damos al cuerpo. Así que, por lo tanto, fíjense, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Sí, amigo, realmente estas cosas son maravillosas y extraordinarias, como el Todopoderoso nos está explicando. Isaías, el capítulo 33 y el verso 6, allí leemos nosotros lo siguiente. Isaías, el capítulo 33 y el verso 6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será vuestro tesoro. Amigo, ¿podemos tener un tesoro más grande que este? Fíjense en
cuánto abarca el temor a Dios. Cuando Dios nos dice, ¿quién diera que me temieran todos los días, que guardara mis mandamientos, para que tengan comunión conmigo, para que yo los guíe, para que yo los conduzca en su camino, para que yo le enseñe mi pacto, para que sean santificados? Fíjense en cuánta bendición recibimos cuando nosotros le tememos a Dios. Yo quiero terminar el mensaje sobre el temor a Dios recordando la vida maravillosa de un patriarca. Quizás sea el personaje que haya sufrido más en esta tierra aparte de nuestro Señor Jesucristo. No sé si habrá habido otro que habrá sufrido más que este patriarca, pero es muy interesante las características que él tiene. Él no escribió nada, pero Moisés escribió el libro de él. Me refiero al patriarca Job. ¿Cómo comienza? Dice así el capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense, las características que Dios quiere que tengamos los hijos de Dios también, en la hora final, al aproximarnos al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué dicen las Escrituras? Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué tipo de reunión es esta? Bueno, le explico un poquito. Cuando Satanás fue expulsado del cielo y sus ángeles, él tentó a todos los mundos que pueblan el cosmos. Por supuesto, nada tiene que ver con el fenómeno de los ovnis. El fenómeno de los ovnis es otro de la obra del espiritismo. Satanás se materializa, toma forma, así como hace con los difuntos muertos y le hace creer a la gente que son los difuntos muertos. De la misma manera, él puede inventar un montón de cosas, aparatos que vuelen, que se trasladen a la velocidad de la gravedad, en fin, tantas cosas que él puede hacer para engañar a la gente. Bueno, este es un tema aparte. Pero, ¿a qué quiero ir con esto? Que cuando Dios habla que tiene sus hijos en el cosmos, por ejemplo, cuando Dios creaba la tierra, dice, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Aparte de las estrellas del alba. Las estrellas del alba son los ángeles y los hijos de Dios son todos aquellos que pueblan el cosmos. Entonces, cuando Dios hacía concilio en el cielo, Satanás iba desde la tierra a esos concilios, no al trono de Dios. Él fue expulsado de allí, pero Dios no podía expulsarlo todavía de todo el cosmos. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había muerto en el Calvario. Cuando Jesús murió en el Calvario, recién Satanás fue desenmascarado ante todo el cosmos. Dios tiene una sola arma que él utiliza y es el amor. Y como Satanás puso en tela de juicio el carácter de Dios en el cielo, ante todo el cosmos, que sus leyes eran injustas, y la tercera ángel lo siguió a él en su rebelión, Dios no podía destruirlo a él y a sus ángeles. Si lo hubiera hecho, todo el cosmos hubiera quedado adorando a Dios por temor de miedo y no por amor. Entonces Dios tuvo que dejar que el mal se desarrolle. Así que cuando Dios hacía un concilio en algún lugar del cosmos, el muy osado iba a esos concilios también de la tierra. Y miren lo que dice la Biblia. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Y él respondió, Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, Dios le dice, ¿qué haces tú acá? Y el muy osado le dice, yo vengo de la tierra porque la tierra me pertenece. Estoy rodeando la tierra y es la tierra mía porque ellos me han obedecido a mí. Y entonces Dios le hace otra pregunta. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué tal? Dios lo evalúa a Job como un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Y entonces Satanás ya no puede mantener el tono elevado en el diálogo. Y respondió Satanás diciendo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Y no le has dado tú, dice, toda esa bendición? Por tanto, dice, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Si tú le quitas todos esos bienes, vas a ver cómo él blasfema tu nombre. Bueno, ustedes lean toda la experiencia y van a ver que Dios le permite a Satanás, que
le quite a Job todo lo que tenía. Y ustedes van a leer ahí que en un día Satanás se encargó de quitarle todos los bienes que tenía, las ovejas, los camellos, y no solo eso. Sus 5 hijos estaban reunidos festejando en la casa de su hermano, y entonces dice que vino allí, cayó la casa y los mató a todos. O sea, en un día Job perdió absolutamente todo. Y cuando esto ocurrió, ¿qué dice el patriarca? Dice allí, él dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, Job pensaba que Dios era el que le quitaba las cosas. Después se enteró que no era Dios. Pero Job dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. O sea que realmente, mis amigos, miren, esta prueba que pasó este hombre, Dios la permite allí. ¿Por qué? Porque todos nosotros pasamos pruebas difíciles y duras. Ustedes sigan leyendo. Después el diablo, no conforme, lo enfermó a Job de la cabeza hasta los pies. Y ustedes lean toda la historia y van a ver cómo sufrió este hombre. Pero quiero ir a la parte final del tema. Ese hombre que temía a Dios. Miren qué experiencia extraordinaria él finalmente tiene después que él se da cuenta que no fue Dios el que le causó tanto daño. Cuando Dios le explica y le habla a Job y le muestra todas las cosas, entonces él comprende que no fue Dios el que lo dañó o el que le perjudicó de esa manera. Y entonces dice allí, versículo 1 del capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. ¿Qué tal? Después de tremenda experiencia, Job llega a tener una experiencia mayor en el conocimiento de su Padre Celestial. Antes de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Y fíjense en que al principio Dios lo evalúa como un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí, amigo, ¿sabes qué? Las pruebas de la vida son para que aprendas a conocer a tu Padre Celestial. Y cuando tú lo conozcas a Él y empiezas a temerle, a obedecerlo, a respetarlo, a guardar sus mandamientos, a vivir en armonía con su voluntad, vas a entrar en una comunión íntima con tu Padre Celestial y tu vida va a reflejar esa comunión. Por eso es que el mensaje final, Dios nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria. El próximo tema vamos a ver, así como hemos visto ahora el significado del temor a Dios, vamos a ver la amplitud de lo que significa también darle gloria a Dios. Que Dios te bendiga, que este mensaje repercuta en tu alma y comprendas que el Todopoderoso, el Ser Eterno, te quiere dar vida eterna, por eso te llama a arrepentirte y a obedecer su santísimo Evangelio. Permíteme elevar una oración. Querido Padre Celestial, he aquí tus hijos y yo necesitamos cada día comprender mejor el significado profundo del temor a ti. Oh Padre, para entrar en esa íntima comunión contigo y recibir de ti la bendición que tú prometes. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Dios te bendiga.